Bueno, son las 9 de la mañana, 42 minutos. Quiero aclararle a la mamá de Patricia de que no va a ser Willy en la moto, Patricia. Ya llamó, ya le escribió preocupada, es más no preocupada, prohibiendo, ni se te ocurra subirte a esa... No te subas a la moto, no le da caso a Luis. O sea, aparte, señora, es la moto más segura que va a encontrar en el mercado. Eso sí. El problema es Patricia, pero bueno, esa ya es otra historia, ¿verdad? Bueno, les cuento que, Patricia, vamos a hablar de este tema del subsidio para las personas, los trabajadores y los comerciantes de la frontera con la Argentina. Ya está con nosotros Carmen Marín, viceministra de Economía. Hola, Carmen, gracias por venir. Muy buen día a todos. Un saludo a toda la teleaudiencia. Luis, Patricia, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Bueno, Carmen, primero, recordemos rápidamente, el Parlamento sancionó una ley que establece el subsidio para comerciantes y trabajadores. Una primera cuestión que a mí me hizo ruido cuando vi la ley es que hace una discriminación la ley. Por un lado dicen los comerciantes, hablan de personas físicas y jurídicas. Y un subsidio de 3 millones de guaraníes por mes hasta por 3 meses, o sea, 9 millones de guaraníes. Y por el otro lado habla de trabajadores formales e informales con un subsidio de 500.000 guaraníes por mes. Primero no entiendo por qué se discrimina, porque digamos, el dinero para el comerciante no es para que le pague a sus trabajadores, porque con 3 millones no le paga un salario mínimo y te quedaste con caramelo devuelto, ¿verdad? Entonces, no entiendo yo, esa primera discriminación no tiene sentido. Sí, a ver, Luis, yo quiero explicar un poco el objetivo de la ley. Yo creo que como hace rato estabas explicando, te escuché, estamos todos de acuerdo con que es un sector muy afectado. Tenemos que apoyarles. El Ministerio de Hacienda va a plantear, como lo habíamos hablado fuera de cámara, una alternativa de solución a este sector. De hecho, ya veníamos trabajando con ellos. La semana pasada nos reunimos, que por cierto tuvimos una reunión muy positiva con ellos, donde explicamos las preocupaciones que tenemos y vamos a volver a reunirnos con ellos mañana, ¿verdad? Está previsto ya una reunión para mañana a la tarde. Ahora, en cuanto al alcance de este proyecto, hay como varias preocupaciones. La primera es la que vos mencionás, habla de comerciantes en general, dice personas físicas o jurídicas de todas estas ciudades, de las ciudades afectadas. Y por otro lado, también tiene un segundo componente que es un subsidio para los trabajadores informales. Es cierto, en el primer caso habla de 3 millones por 3 pagos, en el segundo caso habla de 500.000 guaraníes, 3 pagos. Ahora, la primera preocupación dentro de todo esto es que no hay una facultad para el Poder Ejecutivo para poder focalizar. Es decir, todos aquellos comerciantes de estas ciudades que tengan un RUC, que estén registrados, que tengan patente, van a poder ser beneficiarios. Entonces, a la hora de hacer el cálculo del impacto o del costo de esta propuesta, definitivamente tenemos que hablar de un costo potencial muy elevado, porque tengo que ver cuántos son los registrados en la SED, más allá de que manifiesten el interés, yo tengo que estar preparada para realizar ese pago. Porque en realidad te puede pedir, la farmacia te puede pedir, la estación de servicio te puede pedir. Totalmente. O sea, cualquier comercio te puede pedir. Cualquier comercio registrado en esa zona y que tenga RUC, patente, ya puede ser beneficiario. Yo no le puedo decir sí a Luis y no a Patricia, ¿verdad? Entonces, esa es como la primera preocupación. No hay una facultad para garantizar de que los recursos lleguen a los trabajadores vulnerables. Es decir, a aquellos realmente hoy afectados en sus ingresos. No importa que tu declaración de ingresos haya sido 2.000 millones y el de Patricia menos un salario mínimo. A los dos le voy a dar 3 millones de guaraníes. La otra preocupación es la modalidad de registro. Es decir, la ley habla de una coordinación del Ministerio de Hacienda con las gobernaciones y los municipios o los distritos afectados. Ese es como el segundo componente de la preocupación, que yo creo una de las más importantes también, porque ahí después va a llevar todo un tiempo de discusión. ¿Cómo vamos a reglamentar esa parte? Vamos a tener que coordinar una lista con los municipios. Entonces, nosotros lo que queremos ahí es replicar la experiencia que ya tuvimos con el programa PUTEO, habilitar un periodo de catastro para que Luis se pueda registrar. Y yo necesito hacerte más preguntas, no solamente tu número de cédula y tu RUC. Necesito que vos declares tus ingresos, cuál es tu categoría ocupacional,
si sos un trabajador realmente hoy afectado. Hay una serie de preguntas que hay que hacer y que eso es lo que hicimos en el modelo del programa Putivo. Y otra cuestión importante también es verificar el entorno de convivencia. Supongamos que en tu casa, Luis, efectivamente sos un comerciante afectado por esta Claro. situación, Pero mi tu esposa es funcionaria pública. es funcionaria pública. O tenés un jubilado, o tu esposa es jubilada, o sea, o es una persona que recibe algún tipo de asistencia. Hay un ingreso mínimo en tu casa que está garantizado o en tu entorno de convivencia, es decir, las personas que comparten contigo los gastos de hogar, pero no así en el caso de Patricia. Pero en los dos casos yo voy a tener que dar el subsidio. Entonces, esas son como las preocupaciones más importantes que tenemos. Y lo otro es la forma de pago. Es decir, hay que garantizar también de aprovechar esta experiencia exitosa que tuvimos en el programa Putibón, de que el 100% de los subsidios se realizaron a través de medios electrónicos. Eso también hay que replicar. Acá no tengo garantía de hacer una acreditación en efectivo o hacer a través de un sistema totalmente trazable, que son las entidades Así como de medios está de la ley, pagos. yo entendí que vos le entregás al municipio y el municipio reparte. Y esa es una interpretación que puede ser viable también, O ¿verdad? sea, Pero justo ahí en un año de elecciones, qué establece, coincidencia, ¿verdad? no establece la norma ese punto, ¿verdad? Entonces, esas son como las principales preocupaciones. Y el tercer elemento, no menor, por supuesto, del financiamiento. La ley dice, habla del saldo no ejecutado del programa Putibó 2.0, perdón, de la ley de emergencia vinculada al pilar de protección social. Correcto. Y yo me voy a esa ley, hay una serie de componentes. Uno de ellos es el programa Putibó 2.0, que efectivamente hay un remanente de un poco menos de 10 millones de dólares y que esos son los saldos que queremos usar para redireccionar. Esa es una interpretación. Pero como es tan general la redacción, también podría afectar a los demás programas vinculados, que uno de ellos es IPS. el IPS. Ahí hicimos un aporte de 50 millones de dólares al IPS y también vincula al saldo no ejecutado del pago para las compensaciones, que también ahí tienes un saldo, yo creo que un poco más de 30 millones de dólares. Y por otro lado, hay otros componentes que tiene esa ley, transferencias a gobernaciones, aumento de cobertura de programas sociales, todas que se aprobaron el año pasado, al final, dentro del plan Ñapuá Paraguay. Entonces, nosotros hicimos unas estimaciones preliminares y podría hablarse de un costo de entre 50 y 60 millones de dólares. Cuando hablamos de cantidad de beneficiarios, inclusive podríamos hablar de 70.000 beneficiarios, pero siempre teniendo en cuenta de que son estimaciones que tiene el Ministerio de Hacienda con los registros de la SED y también con el catastro que tuvimos del programa Putibó. Usamos esa base de datos para ver cuántas personas más o menos se registraron en esa zona, excluimos a los que ya recibieron, porque la ley también dice se excluye a los beneficiarios del programa Putibó 2.0. Entonces hicimos ese ejercicio y llegamos más o menos a esos números. Ahora, antes de avanzar, Carmen, yo creo que es muy importante definir qué es el subsidio, ¿verdad? El subsidio es un aporte excepcional que hacemos todos los contribuyentes, porque ese dinero lo vamos a poner entre todos, para un sector en particular que está en una situación, digamos, catastrófica, una situación excepcional. Pero el subsidio es para la subsistencia. Por eso, digamos, los montos que se establecieron acá, o sea, en general, digo, para el país, para los trabajadores informales y para los del IPS que quedaban suspendidos, estábamos hablando de medio salario mínimo. Sí. O sea, es para que la gente pueda comprar básicamente lo básico. Entonces, no es para que el comerciante que se quedó sin actividad comercial pueda suplir los ingresos que tenía. Si no, digamos, el subsidio sería, yo soy banquero y me quedé sin trabajo y ganaba 10.000 dólares y me van a subsidiar 10.000 dólares. O sea, es lo mínimo para subsistir para todo por igual. No importa que antes mis ingresos hayan sido más altos y los tuyos más bajos. Sí, efectivamente, Luis, es un ingreso mínimo para el consumo básico, ¿verdad? La canasta básica. Por eso, de hecho, también se hace una entrega que también está atado a algunos bienes específicos de consumo. Entonces, si bien es cierto, hay una diferencia entre el subsidio que implementamos en el marco de la emergencia para los trabajadores formales y los informales. Es decir, el trabajador informal en la primera etapa recibió un 25% del salario mínimo. En el caso del trabajador formal recibía un 50% del salario mínimo. Sí. Claro, porque ahí estamos ya hablando de trabajadores que estaban contribuyendo al IPS, estaban también cumpliendo con sus obligaciones. Había todo un marco de diferencias que se dan entre uno y otro sector, ¿verdad?
Entonces, si bien es cierto, eso se podría extrapolar en este caso, porque estamos hablando de un pilar que es un componente formal, tenemos que registrar, tenemos que verificar si es que estaban registrados en la SED y también en el caso de si es que tenían su patente comercial y todos los demás requisitos, ¿verdad? Desde ese punto de vista sí, pero no con esas brechas que se plantean dentro de la ley. Claramente hay una diferencia muy importante, estamos hablando de 9 millones de guaraníes versus 1,5 millones en el Claro. tercer En alguna caso, parte, por ¿verdad? ejemplo, dice los comerciantes 3 millones, ¿verdad? Dice, y los informales, y abre paréntesis, y entre los informales le pone, por ejemplo, a guardias de seguridad. ¿Por qué guardia de seguridad? Sí, No son los- y, si él tendría que tener IPS, tiene un salario, ¿por qué? Y Hay eso, cosas que... esos citan específicamente qué tipo de trabajadores en algunos casos, ¿verdad? Y esa es otra gran pregunta que tenemos, ¿cómo vamos a verificar? Necesariamente tenemos que habilitar un periodo de catastro para que la persona pueda declarar cuál es su categoría ocupacional, su rubro, y ahí realmente contrastar con toda la información que tenemos y ver si es una persona vulnerable o afectada en sus ingresos. Entonces, esos son los desafíos que plantean la ley y por otro lado, las diferencias que hay entre montos, ¿verdad? Que si bien es cierto, se podría plantear dos programas específicos, como lo planteábamos en el marco de la emergencia, pero con esas brechas creo que... Demasiado. No, pero tendría que ser en tal caso préstamos. Claro. O sea, se puede establecer un préstamo de hasta 9 millones, préstamos para los comerciantes para que regularicen su situación comercial o alguna cosa parecida. Justamente, Pero si hablamos sí. de subsidio, no puede haber una diferencia de 9 millones. Para mal comerciante se entiende que está luego en mejor condición económica que el trabajador informal. Pero a él le voy a dar 9 millones y a este le voy a dar 1.500.000. sí, es absurdo. Que vean como ciudadanos de Justamente- primera y de segunda. Justamente a eso iba. En esa mesa de trabajo se plantearon, de hecho, diversas situaciones. Uno de los puntos era el acceso al financiamiento. Entonces nos acompañó el presidente del Banco Nacional de Fomento, también el de Crédito Agrícola de Habilitación, para ya discutir de todas las demás preocupaciones que ellos manifestaban y de hecho es una cuestión que vamos a seguir trabajando con ellos, ¿verdad? Pero sí, hay una diferencia muy importante, de hecho que también es una preocupación que manifestamos en la mesa de trabajo y de hecho, más allá de que podamos asistirlos, realmente hay una restricción importante desde el punto de vista presupuestario y que es lo que tenemos que plantear acá. Hay una realidad sencilla. Hay 10 un millones. remanente de menos de 10 millones Claro, de dólares. O sea, hay 10 millones de dólares. Sí. Acá lo que hicieron ellos es una ley en donde pueden entrar 70.000 beneficiarios Sí. con montos que ya están fijados, hasta 9 millones de guaraníes, hasta 1.500.000, pero hay 10 millones de dólares para repartir. O sea, hay un Exactamente. problema matemático insalvable. Te Claro. dieron 2 panes y hay 500 personas que tienen que recibir Sí. un pan cada uno. Y no tengo un criterio para elegir a quién. Exacto. Porque no hay una facultad para el Poder Ejecutivo. Pero también quiero aprovechar este espacio para aclarar, Luis y Patricia, hablamos con ellos, con los gremios y también ellos hicieron un esfuerzo enorme en catastrar o hacer una especie de censo digamos, a los comerciantes de sus respectivos gremios. Pero realmente nosotros valoramos ese esfuerzo, pero desde el Ministerio de Hacienda tenemos que establecer un criterio único para el periodo de registro, tenemos que hacer preguntas uniformes y también un elemento muy importante es la declaración jurada, es decir, cada persona se tiene que hacer responsable de sus datos personales y más que nada manifestar el interés de recibir ese beneficio. Entonces ese es un procedimiento que la ley no nos faculta para establecerlo, pero definitivamente creo que es el camino adecuado para poder implementar un programa de subsidio. Más allá de eso se trata finalmente de recursos públicos que al final del día vamos a pagar todos. Claro. Mira, acá justamente me escribe, por ejemplo, alguien dice, ¿le puede plantear a la señora Carmen que seamos incluidos los del rubro de agencia de viajes Argentina, que hace un año también estamos sin actividad y lo podemos demostrar con nuestro RUC? Claro, se te van a sumar todos, por supuesto. Si vos le vas a estar entregando 9 millones de guaraníes en 3 meses a comercio, a cualquier comercio, van a entrar todos los otros que también fueron perjudicados. O sea, ¿por qué recibiría un comerciante de frontera 9 millones de guaraníes y yo que tengo una agencia de turismo, que mi negocio era en la Argentina y me quedé cero, no voy a recibir? Claro, esas son las otras preocupaciones, es decir, van a venir los demás sectores también a pedir lo mismo, todos están en su derecho, por eso justamente es importante focalizar un programa, llegar realmente a aquellos trabajadores más afectados y cumplir con todos esos demás requisitos. Yo tengo que verificar si es un jubilado,
si es un pensionado, si es un funcionario de IPS o si es un funcionario público. Hay una serie de requisitos que tiene que cumplir el trabajador. ¿Y los legisladores no hicieron ningún tipo de consultas con Hacienda? Porque de Hacienda es lo que va a salir el dinero, ¿verdad? Nosotros estuvimos conversando con ellos, de hecho manifestamos también esta preocupación, hablamos de un remanente, hay un remanente de un poco menos de 10 millones de dólares, hablamos con ellos, así como también con los trabajadores, con los gremios afectados, ¿verdad? Pero yo creo que acá lo importante es trabajar en una propuesta que sea viable, una propuesta que sea que cumpla con todos estos objetivos. De hecho, eso es lo que manifestamos en la última reunión y creo que mañana vamos a plantear una propuesta alternativa. Eso es lo peor, Luis, que escuchan lo que dice Hacienda, saben que no se puede implementar, aún así sancionan el proyecto, va a ir al Ejecutivo y de vuelta van a tener que armar otro proyecto, ¿verdad? Y el tiempo pasa. En realidad es una jugada política, porque claro, le dejan el fardo a que el presidente tenga que vetar. Sí, señor. Espero que vete, ¿verdad? Que sea responsable y vete. Vamos a hacer la pausa después, Carmen. Vamos a hablar un poco de cuánto queda de la ley de emergencia. O sea, porque la gente dice, sí, la plata, se usó la plata, ¿en qué se usó la plata? Vamos a hablar un poco de eso, ¿te parece? Perfecto. Realmente los recursos ya fueron plenamente asignados. Hay un saldo del ejercicio anterior que sí pasa a este ejercicio, que son un poco más de 200, creo que son como 230 millones de dólares, que son para el Ministerio de Salud. El resto ya fueron utilizados, creo que en su gran mayoría, gran parte de eso también se utilizó para los subsidios, para las compensaciones que hicimos con el IPS. Hay un saldo que, por cierto, también va a pasar para este ejercicio. Los pagos por compensaciones van a continuar. Un poco más de 30 millones de dólares creo que ellos están destinando para esos pagos. Y el resto, en su gran parte, en su gran mayoría, fueron utilizados para los pagos de subsidio. Creo que más de 350 millones de dólares para el caso del programa Putivo en sus dos ediciones, la primera etapa del programa Putivo, luego el Putivo 2.0, también los subsidios con la ANDE, que fueron también una gran parte de los recursos. Creo que en su gran mayoría fueron ya plenamente asignados en este año, como te mencionaba, esa parte para el Ministerio de Salud, y también hay que tener en cuenta de que el presupuesto de este año ya no prevé algún tipo de continuidad de subsidios. Sí, estos casos que hablábamos hace rato, que son bastante focalizados, ese tipo de cosas seguramente vamos a seguir discutiendo otras iniciativas para estos sectores más afectados, pero siempre en programas ya muy focalizados. Ok. Quedan entonces unos 230 millones de dólares de salud. Sí. Salud es el que se queda todavía con plata. O sea, digamos, no tendría que tener problemas para comprar medicamentos. Por ejemplo, tienen la plata. Y yo creo que ese es un tema que seguramente el ministro Mazzoleni va a poder explicarte ya más en detalles cuál es la situación puntual, pero sí fueron asignados esos recursos para el Ministerio de Salud. Así también estamos trabajando muy coordinadamente con ellos para el financiamiento de la vacuna. Están plenamente comprometidos ya los recursos también desde el Ministerio de Hacienda. Ok. Salud tiene, queda el IPS. El Estado ya se maneja con impuestos, ya no hay más acá plata afuera. Efectivamente sí, creo que la recaudación también está mejorando, estamos avanzando ya en un proceso de recuperación. Definitivamente no podemos comparar allá con cuando iniciamos toda esta discusión por los meses de abril, mayo, cuando sí tuvimos una caída muy importante en la recaudación tributaria. Pero la recaudación es un poco más de lo que se esperaba, inclusive desde el vamos, dice ministra, ¿verdad? O sea, no se sí, esperaba Patricia, recaudar sí, como es se está así. recaudando. Si uno mira los últimos meses, efectivamente vamos muy bien desde el punto de vista de la SED, por lo menos los números son positivos, auspiciosos. Pero si uno mira en su conjunto, también hay que tener en cuenta dos escenarios. Venimos de 2 años muy malos. En el año 2019, cuando también tuvimos ese choque climático adverso, tuvimos casi 300 millones de dólares menos de recaudación. En el año 2020, si bien es cierto, también si uno compara con lo que habíamos estimado inicialmente, estamos hablando de 400 millones de dólares menos en su conjunto. Entonces, con esa situación estamos arrancando el 2021. Es cierto, estamos avanzando en un proceso de recuperación de la actividad económica, pero no obstante, ese es el escenario. Tuvimos un shock climático en el 2019 y de vuelta en el 2020 también por efecto de la pandemia, también en estos 2 años afectaron a la recaudación. Y la estimación para este año, ¿cómo ven? Estamos arrancando recién el año, pero ahí veo expectativas positivas, hay muy buenos precios de nuestros commodities, hablan de un crecimiento de más del 4%.
nos puede, digamos, ¿qué nos puede joder? El tema de las reformas, por ejemplo, que son clave, están ahí varadas. Si no salen esas reformas, ¿eso nos puede joder, digamos? Yo quiero ponerte como en dos contextos esa pregunta que me parece muy importante. Primero, si uno mira las estimaciones de crecimiento económico, sí, de hecho Fitch en la semana pasada nosotros estuvimos también compartiendo esas publicaciones. Una de las calificadoras tuvo una revisión, publicó una revisión al alza de la estimación de crecimiento para Paraguay. Eso también va muy en línea con las estimaciones que nosotros que tenemos. De hecho, el Banco Central estima un crecimiento del 4% para este año, una recuperación muy importante. También las demás calificadoras están estimando una recuperación para Paraguay, así como también organismos internacionales. Ahora, para sostener esta recuperación, si uno mira a mediano plazo, sí es muy importante que avancemos con las reformas para sostener este proceso que estamos viendo hoy. Va a ser muy importante hacer algunos cambios estructurales y acá estamos hablando de, por ejemplo, cambios en cuanto a la calidad del gasto, que creo que va a ser fundamental. De hecho, son medidas que nosotros habíamos planteado en el marco del Plan de Apuma Paraguay. Creo que son es un paquete de reformas, creo que es un paquete, uno de los más importantes que un gobierno plantea, pero sí es cierto, también hay que trabajar, hay que sumarse a la discusión de estas reformas, es una situación compleja. Una de ellas es el tema de compras públicas, la reforma del servicio civil y otras que tienen que ver con la formalización del mercado laboral. Por supuesto, como viceministra de Economía no puedo dejar de mencionar la importancia que tiene para nosotros la ley de responsabilidad fiscal. También estamos trabajando en eso. De hecho, es una iniciativa que al cierre del periodo del año pasado ya habíamos enviado a consideración del Congreso, una ley que incorpora algunos cambios en la ley de responsabilidad fiscal. Perfecto. Carmen, te agradezco muchísimo. Un gusto, Luis, Patricia, un saludo a toda la teleaudiencia. Siempre es un placer desde el Ministerio de Hacienda compartir con ustedes. Vamos a hacer nosotros una breve pausa porque ya estamos enseguida en comunicación con Zully Graciela Rolón. Ella es la nueva titular de la Senat. Es la primera vez que una mujer está al frente de la Secretaría Nacional Antidrogas. ¿Qué supone esto? Por supuesto que estamos hablando de un cargo con muchísimo riesgo y una lucha tenaz con